Profe, buenos días. Soy Diana Artola. Eh, Me voy a desconectar un segundito cuando vaya saliendo de mi casa porque vivo fuera de Managua y voy para la universidad. Pero me voy a conectar desde mi celular para que sepa que porque se me desconecta y me vuelvo a conectar. Eh, Porfa, tengo a una persona que está identificada solamente como iPhone. Em, Quisiera saber quién es para incluirla en el listado. Ah, ya, Cruzcaya. Ok, bueno, listo. Isa, dime. Buenos días, maestra. Buenos días, Sí, mucho más que gusto. todo para decirle mucho gusto, profe. Estaba poniendo atención a la primera parte, donde usted estaba levantando la lista y después confirmó con los nombres, pero no me anotó, creo. Yo me devolví a enviar mi nombre para ver si me puede confirmar. Buenos días, profesora. Aprovechando lo que acaba de mencionar mi compañera sobre la lista, mi nombre es Junet Castillo. Para ver si me da un check, si estoy ahí, por favor. Sí, profe, mi nombre completo es Verónica Isabel Muñoz Espinosa. Gracias. Hola, ¿me escucharon lo que les dije? Creo que tenía cerrado el micrófono. No, maestra, no escuchamos lo que nos Sí, dijo. no Ay, escuchamos. perdón. No se escucha Sí, nada. perdón, tenía cerrado el teléfono, perdón, el micrófono. Les decía de que, bueno, en primer lugar, que igual cuando tengan la duda de lo que es la asistencia, que por favor me avisen, porque por ejemplo a Isabel yo la tenía acá apuntada como Verónica y en el teléfono me aparecía Isabel, entonces había confusión. Que me avisen con eso. Segundo, les preguntaba que si hasta donde vamos por el momento hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna, no sé. En mi opinión, maestra, vamos bien hasta el momento. ¿Está comprensible lo que vamos hablando? Sí, Sí, maestra. profe, todo bien. Profe, Ok, disculpe, yo también tengo dime. dudas con respecto a mi nombre en la lista. Lo que pasa es que vemos dos Diana, Diana Ordeñana y Diana Artola. Y Ahí como no me... entiendo. Sí, Vamos a ver, entonces, ¿tú eres? Diana Artola. Ok, ya. ¿Está la otra Diana? Porque yo la tengo aquí, tengo a Idania e Idalia, y a Dania, Diana, perdón, y a Indiana. Tengo 4 nombres parecidos. Sí, profesora, buenos días, yo soy Indiana Ramírez. Ok, Indiana, vamos a ver, por acá está. Y Dania se encuentra. No, pero Diana Marcela sí. Ok,
Ok, Profe, ok. aquí está Idalia Montenegro. Idalia Montenegro se está Ok. conectando de nuevo. Perfecto, perfecto. Aquí está. Ya la, correcto, ya la vi. Y Guadalupe también ya se conectó, ya la vi, aunque no se me conectó la primera vez, creo. Perfecto. Entonces solamente tenemos Profe, tres ausencias. Dime. ¿me escucha? Perfectamente. Y Dania Montenegro, aquí estoy, profe. Sí, ahorita te acabo de poner. Ok. Ahorita te acabo de poner en la lista. Te tenía identificada. Vamos a ver. Sí. Solamente tengo 3 ausencias. Excelente. Excelente presencia. Muy bien, muchachos. Entonces, no tenemos ninguna duda que tenga que ver con lo que hemos visto hasta el momento. Sí tenemos claro cómo se ha estructurado el Estado. Miren que eso es fundamental y lo van a seguir viendo ustedes en diferentes clases. Lo van a utilizar ustedes en diferentes clases, ¿verdad? Así que es importante que vean. Si alguien les pregunta ahorita cómo se ha estructurado el Estado, ustedes saben responder perfectamente, ¿verdad? Si alguien les dice por qué la Constitución es la norma suprema, ustedes ya lo saben, pero responder facilito, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, en los casos nuestros nosotros vamos a trabajar mucho con ensayos y ese tipo de cosas porque como les decía, la evaluación de resultado basada en la memorización ya es una metodología didáctica que está desfasada. Yo no gano nada preguntándoles a ustedes el concepto propio de derecho constitucional, ¿verdad? Sino que ganamos mucho más si ustedes me explican precisamente cuál es la función propia de la Constitución, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu? ¿Por qué es la norma suprema? Y ese tipo de cosas que les permita estructurar a ustedes un mapa conceptual en su cerebro que nos fije ese conocimiento. Pues bien, volviendo al origen y competencia del derecho procesal constitucional, vuelvo y repito, no estamos hablando de la historia y el origen de los derechos fundamentales, que es larguísima y tenemos, ya lo vieron ustedes, pues, en Constitucional 1. Estamos hablando del derecho procesal como disciplina de estudio en el contexto y en el marco de la ciencia del derecho. Esta es una materia relativamente nueva que data apenas de los años 40 del siglo pasado, plena Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben y lo van a ver dentro de otras materias donde van a ver un poco de historia, que el mundo, el derecho internacional, la sinergia internacional ha tenido diferentes cambios históricos basados en, ¿qué les puedo decir? En la necesidad y en la fuerza de los sucesos que están acaeciendo en ese momento y que obligan, ¿verdad? A que los cambios se den, a que los cambios se susciten y que adapte los procesos y las realidades nacionales al contexto y las realidades internacionales, ¿verdad? Los internacionalistas tenemos muy claro de que conceptos que nosotros erróneamente aprendemos en las aulas de las universidades y que creemos que son competencia exclusiva del pedacito de tierra que se llama Tangamandapio o como sea que se llame nuestro país, ¿verdad? Nosotros los internacionalistas comprendemos que la sinergia internacional es en realidad la que rige los aspectos nacionales y no al revés. Si bien es cierto, los estados son los dueños de los tratados y son los que van marcando, digamos, hasta cierto punto el paso dentro de la sinergia internacional, ya cuando nosotros estamos en el concierto internacional, la mayoría de esos pasos que caminan al unísono son los que van marcando la pauta.
Entonces, a mitad del siglo XX del año pasado, después de 2 guerras mundiales profundas, fuertes, terribles, el mundo sufrió un cambio drástico. ¿En qué vino? ¿En qué vino? Pues a parar. ¿Qué cambios hubo? Bueno, en primer lugar, cambió completamente la sinergia internacional, ¿verdad? Empezamos a trabajar en el multilateralismo. Empezamos a entender que los estados de manera independiente no somos suficientes para poder solucionar problemáticas de índole mucho más grande, ¿verdad? Nos vimos en la necesidad de crear instituciones que nos ayuden a poder mantener, sostener y seguir buscando aquellos intereses comunes para todos, aquellos beneficios comunes para todos, que de manera individual no es que no los podamos lograr, es que nos resulta mucho más difícil, mucho más caro, mucho más tardado, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en los años, finales de los años 40, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, la ONU, el multilateralismo empieza en 1945 y entonces existe un parteaguas histórico. Y lo que llaman los conspiracionistas el nuevo orden mundial cambia a partir de esa fecha y se establece. Empiezan a surgir nuevos sujetos de derecho internacional, como los organismos internacionales. Empieza a surgir el multilateralismo. Empezamos a hablar de liberalización. Empezamos a hablar de globalización, aunque en realidad esos son conceptos que se terminan de difundir y de trabajar a finales de los 80, ¿verdad? Pero se empieza a hablar de este tipo de cuestiones. Se crea un nuevo orden económico mundial a través de los acuerdos de Bretton Woods, donde se crea el Banco Mundial y donde se crea el Fondo Monetario Internacional, que son los que dan la pauta y los que rigen la economía mundial aún hoy día, ¿verdad? Y entonces, estos cambios internacionales tienen una enorme influencia en la forma en lo que los países empiezan a reestructurar todas sus cuestiones internas, ¿verdad? Existen a partir de esta fecha el reconocimiento, además, de una tercera generación de derechos humanos que se conoce como el derecho de los pueblos, donde empezamos a hablar de autodeterminación, de soberanía, de respeto a la diversidad de los pueblos, etcétera, etcétera. Esos derechos humanos que ahora están a flor de piel, ¿no? Que ahora nosotros los tenemos a la mano, empiezan a surgir en ese momento. Y bueno, entonces empezamos a trabajar también en esta disciplina, que es el derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Porque a raíz precisamente del surgimiento, del reconocimiento que hace la comunidad internacional del derecho de los pueblos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firma en 1948, ¿verdad? Que emana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Entonces ahí hay un antecedente importantísimo y fundamental, ¿verdad? Un compromiso internacional por el respeto a esos 30 derechos que están contenidos en la declaración, ¿verdad? Son 30 derechos que están contenidos en esa declaración y que posteriormente se desarrollaron y se desglosaron, por supuesto, en mucho más y se positivizaron a través de la firma de diferentes tratados específicos. Eso lo van a ver ustedes en derechos humanos, pero tenemos que verlo ahorita. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de un recurso de amparo, más adelante en esta clase, debemos de conocer cuál es el origen, es decir, debemos de conocer desde cuándo esto se viene institucionalizando y por eso necesitamos hablar de historia. Pues bien, 1948 es donde básicamente inicia la codificación. Ustedes ya saben lo que es codificación a estas alturas. Entonces, en 1948 inicia la codificación de los derechos humanos, ¿verdad? No significa que no existieran, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero pues no estaban tan codificados, tan positivizados como sí lo están ahora, ¿verdad? Entonces, estos compromisos internacionales que los estados van adquiriendo crea cambios internos. ¿De qué manera? Bueno, crea algunos cambios constitucionales
que se van adaptando a las nuevas necesidades o a las nuevas protecciones de derechos humanos. Es decir, la Constitución debe adaptarse a los cambios sociales cuando se refiere a la función del derecho, ¿verdad? Cuando se refiere a la protección de los derechos fundamentales per se. Y ustedes tienen ejemplos ahorita con lo que son, por ejemplo, los derechos LGBTI+, ¿verdad? Donde nosotros tenemos constituciones que han sido modificadas levemente con el fin de proteger los derechos de la comunidad LGBTI, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos, por ejemplo, acá en Costa Rica, donde ya la Constitución da paso a un cambio legal que permita la unión en matrimonio de personas del mismo sexo. Tenemos nosotros ahorita en El Salvador la revisión de una ley del cambio de nombre, ¿verdad? Que va a permitir que las personas que han trabajado en una identidad de género diferente a su, sexualidad de nacimiento, ¿verdad? Entonces puedan tener la opción de cambiar su nombre en razón del género que ahora los identifica socialmente. Entonces, esos cambios que tienen un origen meramente constitucional y que se van trabajando dentro de lo que son los contextos y los cambios internos, realmente empiezan por aquellos compromisos que la comunidad internacional asume, ¿verdad? Firma, negocia y codifica. En razón de eso vamos trabajando. Miren, ustedes han oído hablar, si todavía no han visto Género y Poder, hay una materia bellísima. Si ustedes no han visto Género y Poder, ustedes van a ver, por ejemplo, las convenciones de Belén do Pará, las convenciones contra la violencia, contra todo tipo de violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes se van a dar cuenta que el Estado, a raíz de los compromisos que en su momento adquirió en este tipo de convenciones, ¿verdad? Ha modificado su derecho interno, ¿verdad? No solamente elevando ciertos tratados a rango constitucional, sino que además creando y modificando normativas para cumplir con esos compromisos. O sea, si ustedes ven de cuándo es la ley 779, es una ley relativamente nueva, ¿verdad? Que causó mucha polémica, a estas alturas la sigue causando, ¿verdad? Pero que ahí está, forma parte de la normativa y el Estado creó esta ley de protección especial, ¿verdad? Esta ley de protección especial, ¿por qué? Porque había adquirido un compromiso internacional al respecto y porque, por supuesto, estos compromisos se adquirieron en razón de los cambios sociales, ¿verdad? Entonces, todo eso está relacionado, muchachos. Por eso les decía hace un momento que muchas veces erróneamente nosotros pasamos por las aulas de las universidades creyendo que el derecho es una carrera territorial. La gente cree que estudiar derecho, si yo estudio derecho en Nicaragua, solamente lo puedo ejercer aquí en Nicaragua porque es un derecho territorial. No, señor. El mundo está ligado definitivamente. La comunidad internacional tiene una influencia importante, fundamental dentro de lo que son las cuestiones nacionales. Y las cuestiones nacionales, el derecho nacional, por supuesto, sigue siendo en la sinergia internacional los señores de los tratados. Quienes deciden adquirir esos compromisos son los estados en el marco de sus competencias y en el marco de su soberanía, ¿verdad? Entonces, como ven, la relación que existe pues, en todo esto. Cuando nosotros hablamos de derecho constitucional, estamos hablando de protecciones a los derechos humanos y los derechos humanos no son una potestad exclusiva del Estado. Es decir, sí existe un compromiso del Estado a través de la Constitución con cada uno de nosotros, de protegernos esos derechos. Existe un compromiso del Estado y existe un compromiso nuestro hacia el Estado, ¿verdad? A través de los derechos fundamentales y eso. Pero no es algo exclusivamente territorial, ¿verdad? Se dice a todo esto
de que verdaderamente el fundador, digamos, o el precursor, le pondría yo la palabra, no fundador, el precursor del derecho constitucional, pues es nuestro querido amigo Kelsen. Kelsen, que tantos aportes ha dado al derecho nacional y al derecho internacional. Y parte del principio básico con el que creó la jerarquía, la pirámide de jerarquía normativa. Es decir, el principio de Kelsen es tan sencillo como el hecho de decir de que toda norma parte o surge o se deriva de una norma superior. Dentro de la jerarquía de norma nacional, pues esa jerarquía mayor la tiene la Constitución. Como podrán ver ustedes, la teoría kelseniana sobre la jerarquía de norma es lo más sencillo del mundo. Es decir, fue un genio al hacernos a nosotros ese triangulito para que ese esquema se nos fijara en la mente desde la primera vez que nosotros pisamos un aula de la universidad para estudiar derecho. O sea, a estas alturas, aunque ustedes estén en primer año, o sea, ese es un pensamiento, ese es un conocimiento de la cultura general del abogado que no se debe de apartar de usted en ningún momento. Pues bien, trabajando en los antecedentes históricos del derecho procesal constitucional, vean la diferencia. En la diapositiva anterior, nosotros estábamos hablando del concepto de derecho procesal constitucional como materia, parte de un penso, ¿verdad? Y dijimos que era nuevo, pero para poder llegar a la conceptualización propia y a la construcción de una materia, nosotros tuvimos que haber pasado por diferentes antecedentes históricos, ¿verdad? Uno de ellos es el habeas corpus, o sea, los derechos que nosotros tenemos reconocidos actualmente tienen una historia, tienen un origen, ¿verdad? Que fue evolucionando con el tiempo, evolucionando con las sociedades, y entonces ahora ya forman parte de nuestros cuerpos constitucionales. El habeas corpus amenda Act viene de lo que es una ley inglesa del año de 1676, que es en la primera vez que se regula ya con detalle, digamos, el primer proceso constitucional que garantiza la libertad de las personas. El habeas corpus es uno de los procedimientos, de los procesos, de los recursos que tiene que ver con la protección de la libertad, ¿verdad? Dentro de lo que es la protección de la libertad, como lo vamos a ver más adelante, tenemos el habeas corpus y ahora el habeas data, que también es bastante nuevo. Su antecedente, pues, es el habeas corpus amendment, que es una ley inglesa que data de 1679. Otro antecedente importantísimo que nosotros vamos a estudiar, aquí únicamente se los estoy pues dejando, digamos, que a grandes rasgos. Más adelante vamos a analizar este caso con sus componentes, porque no solamente constituye un antecedente importante, sino que además a nivel de jurisprudencia tiene muchos elementos que se deben estudiar. Es el famoso caso Marbury versus Madison. Este es de Estados Unidos y es básicamente el primer antecedente en el cual se determina lo que es la supremacía de la Constitución, ¿verdad? Este caso fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia norteamericana en el año de 1803 y es importante por varias razones, por varios elementos. Uno de ellos porque es donde se institucionaliza el sistema judicial de lo que se conoce como control de constitucionalidad. Específicamente, pues ahí en Estados Unidos, este constituye el primer antecedente, ¿verdad? O sea, la primera piedra en la cual se fundamenta el control de constitucionalidad, ¿verdad? Ustedes saben que el sistema norteamericano es un sistema que está basado en el common law, en el derecho inglés, un derecho que tiene muy poca norma escrita, no como el nuestro, que nosotros tenemos una ley para todo. Hasta para estornudar tenemos una ley. Y entonces a nosotros nos dificulta bastante en ese sentido algunas veces el ejercicio del derecho. El derecho anglosajón
es un derecho que está más basado en la jurisprudencia, es decir, en la similitud de casos, en la similitud de circunstancias y en la continuidad de la línea, es decir, de seguir llevando la continuidad, pues valga la redundancia, en un determinado camino, ¿verdad? Pues bueno, se surge el caso Marbury Madison y se constituye como un antecedente importante, sin embargo, pues no se mueve con la facilidad o la rapidez que tienen otro tipo de cosas. Es no hasta el año de, ¿qué les puedo decir? En la segunda mitad del siglo XIX, donde ya empieza a tomarse como un antecedente importante y empieza a manejarse lo que es el control de constitucionalidad dentro del sistema estadounidense. Definitivamente el caso Marbury versus Madison constituye el más famoso y el más relevante a nivel de estudio con lo que tiene que ver el constitucionalismo modernos. Absolutamente todos los manuales de derecho constitucional empiezan precisamente estudiando este caso, estudiándolo. Y aunque para nosotros en Latinoamérica, que estamos bajo lo que es el derecho civil, no tiene, digamos, una relevancia fundamental contextualizándolo con el derecho nuestro, sí resulta de ineludible estudio, pues. Tenemos que estudiarlo y lo vamos a hacer más adelante cuando ya estemos viendo un poco más la materia. El tercer antecedente relevante dentro de lo que es la historia del derecho procesal constitucional es básicamente tiene que ver con la jurisdicción propia de constitucionalidad, ¿verdad? Un cambio histórico que se da en lo que es el entendimiento o la comprensión del Estado de Derecho, ¿verdad? Y esto se refiere específicamente a la creación del Tribunal Constitucional como un órgano especializado de control de constitucionalidad. Y este antecedente viene de Austria en el año de 1920. A principios del siglo XX, ustedes saben que fue pues una hecatombe mundial. Fueron años que estuvieron bastante complicados y por lo tanto fueron años también en el cual hubo diversos movimientos para la protección y para la exigencia de determinados derechos. Entonces, en Austria se consideró necesario y se consideró fundamental el hecho de que existiera un órgano que estuviera separado de la estructura propia estatal, es decir, de lo que era el poder jurisdiccional que dependía pues del Estado, ¿no? Entonces, en Austria se consideró que este tipo de temas que tenía que ver con la constitucionalidad, con la protección de derechos fundamentales y eso, necesitaba ser analizado por un órgano especializado y separado completamente de lo que era pues la jurisdicción estatal. Y entonces se crea el Tribunal Constitucional de Austria, el 1 de octubre de 1920. Y entonces eso es lo que se considera como el primer antecedente de una Corte de Constitucionalidad, de las cuales pues tenemos algunas en estos días. Y otros de sistema mixto, como les decía, como el nuestro, donde lo que contamos es con una sala de lo constitucional. Bueno, cuando hablamos nosotros entonces de derecho procesal constitucional, ¿verdad? Estamos hablando del contenido al que se refiere la competencia jurisdiccional en materia constitucional y el proceso que debe seguirse con respecto al control de garantías, con respecto al respeto y a la supremacía, a la garantía de la supremacía constitucional. El derecho constitucional se divide en lo que es adjetivo y orgánico, ¿verdad? El adjetivo es el que regula precisamente los actos y los procedimientos,
dentro de los procesos constitucionales. El orgánico es el que se refiere a la estructuración del órgano del control, ¿verdad? Aquí en el país, aquí en Nicaragua, se regula, por supuesto, en la Constitución, que es donde está establecido eh, eh, la estructura, pues no del Estado, y también existe la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que regula todo lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? El Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Que se toma como una norma supletoria dentro de lo que es el proceso constitucional, y por supuesto tenemos una ley de justicia constitucional donde están detallados cuáles son todos aquellos recursos, ¿verdad?, que nosotros tenemos a la mano como ciudadanos. Pues bien, las garantías fundamentales, cuando nosotros hablamos de garantías fundamentales, estamos hablando del conjunto de instrumentos jurídicos y extrajurídicos por los que se busca asegurar el cumplimiento efectivo ¿de qué? De los derechos humanos. Y cuando hablamos de las garantías de la Constitución, nos estamos refiriendo a aquellos derechos públicos que se traducen en una obligación de parte de las autoridades y de los límites que las propias leyes establecen. Estas limitaciones, ¿verdad? Estamos hablando de limitaciones al poder público, es decir, la misma Constitución y la misma ley, el mismo Estado de Derecho limita los abusos del poder público, ¿verdad? Y se sustenta en los intereses supremos de la sociedad y de los gobernados. La naturaleza jurídica del proceso constitucional tiene tres enfoques, ¿verdad? El primer enfoque hace depender del derecho constitucional, es decir, el proceso constitucional, ya vimos nosotros lo que es el proceso, depende ¿de qué? Del estudio del derecho constitucional. Pero hay otra doctrina que dice que no depende en sí del derecho constitucional, sino que depende del derecho procesal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del proceso constitucional, estamos hablando de procesos, estamos hablando de jurisdicción, por lo tanto, es una cuestión de derecho procesal, ¿verdad? Aunque materialmente nos estamos refiriendo a la Constitución. Y el tercero, que es básicamente el que nosotros manejamos, que es el de naturaleza híbrida o naturaleza mixta. Si ustedes se fijan, el derecho latinoamericano es una sola sopa. O sea, para todos somos híbridos, para todos somos mixtos, ¿verdad? O sea, tenemos una mano aquí, la otra allá y estamos en medio. Nosotros somos híbridos. Entonces, este enfoque asume, que efectivamente nosotros estamos trabajando en un derecho procesal, pero en materia constitucional. Por lo tanto, es una especie de unión o de mezcla de ambos derechos, ¿verdad? Por el momento, muchachos, nos vamos a quedar por acá. Tenemos todavía unos minutos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna, no sé, comentario para poder extendernos un poquito. En su plataforma tienen todo el material. Esta semana ya hay tarea, muchachos. La semana pasada, por ser la primera y por todavía estar en inscripción, no hubo tarea. Pero ahora sí ya hay tarea, así que estén pendientes. Recuerden que la tarea tiene vencimiento y que una vez se ha vencido el plazo, se cierra y ya no podemos, bajo ninguna circunstancia, recibir tareas atrasadas. Recuerden que las tareas llevan acumulado, así que estén pendientes. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, si no tienen preguntas, comentarios ni nada, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, muchachos. Voy a empezar a hacer el grupo de WhatsApp con las personas que me dieron su número. Ya una vez armado, ustedes me van a ayudar con el resto de compañeros que faltan, ¿verdad? Así es que les deseo que pasen un feliz fin de semana. Cualquier consulta lo hacemos a través del grupo de WhatsApp. Cuídense.